Hoy traigo una noticia impactante para todo el país. Una madre abandonó a su hija en una habitación oscura durante muchos días. Un espacio tan reducido y terrible que la pequeña no pudo recuperarse. Hoy os traigo el horrible y famoso caso nacional de Kingsley Welty. Kingsley Welty nació el 3 de diciembre de 2018 en Morrisville, Indiana, hija de Bradley Welty y Toni McClure. La pareja se casó en 2017, pero el matrimonio terminó solo unos años después. Tras la separación, Toni se convirtió en la cuidadora principal de los niños, mientras que se informó que Bradley enfrentaba problemas relacionados con el uso de sustancias. Más adelante, Toni inició una relación con Ryan Smith. Para cuando Kingsley cumplió 5 años, vivía con Toni, Ryan, sus 2 hermanos biológicos, de 4 y 6 años, y un medio hermano bebé que nació en marzo de 2023. Toni también tenía un hijo mayor, de 11 años, que vivía con el abuelo de los niños. Kingsley era recordada como una niña pequeña de cabello rubio, ojos azules brillantes y mejillas redonditas. Le encantaba hacer reír a la gente, peinar, disfrazarse y ver Paw Patrol y Bubble Guppies. Uno de los recuerdos más queridos de sus abuelos era escuchar a Kingsley cantar "You Need to Calm Down" con una voz pequeña pero segura. En la tarde del 9 de abril de 2024, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis recibió una llamada de emergencia que reportaba a una menor sin respuesta dentro de la casa de Toni. Cuando los oficiales llegaron, los paramédicos ya estaban brindando atención médica de urgencia a una niña gravemente debilitada. Identificada como Kingsley, fue trasladada de inmediato al Hospital Infantil Riley, donde los médicos hicieron todo lo posible, pero finalmente falleció. En el hospital, tanto las autoridades como representantes de los servicios de protección infantil documentaron que la condición de Kingsley era extremadamente preocupante. Basándose en evaluaciones profesionales, cuando Kingsley fue llevada al hospital, los médicos señalaron que su estado era médicamente alarmante. No estaba cubriendo sus necesidades nutricionales básicas. Su condición física mostraba señales claras de un deterioro grave en los registros médicos, y su rostro reflejaba un agotamiento prolongado. Con 5 años de edad, pesaba apenas alrededor de 21 libras, un peso similar al de una niña de aproximadamente 2 años y medio, mientras que el peso promedio de una niña de 5 años suele ser de alrededor de 40 libras. Lo que el equipo médico documentó fue profundamente desgarrador. El cabello de Kingsley había sido cortado muy corto y parecía estar mal cuidado, lo que sugería una falta de atención prolongada. También se observaron varios indicadores sin explicación en su cuerpo, junto con cambios sutiles en la coloración de la piel alrededor de su rostro. En conjunto, estos hallazgos indicaban que Kingsley pudo haber pasado por un periodo prolongado sin la atención adecuada. Las conclusiones preliminares de las autoridades señalaron que su fallecimiento estaba relacionado con una desnutrición severa y un agotamiento físico extremo. La policía quería comprender qué había ocurrido realmente, pero, ¿cómo se verá? Las declaraciones iniciales no coincidían. Durante el interrogatorio, Toni McClure afirmó que, por más de 2 meses y medio previos, Kingsley había estado viviendo con su padre biológico, Bradley Welty. Toni dijo que Bradley había recibido anteriormente tratamiento en un centro de rehabilitación
por problemas relacionados con sustancias, pero que recientemente se había estabilizado y quería reconectar con su hija. Según Tony, llevó a Kingsley a un McDonald's local a mediados de febrero, donde Bradley pasó por ella y dijo que la cuidaría por un tiempo. Tony sostuvo que durante ese periodo continuó llamando y hablando con Kingsley de manera regular. Según la declaración de Tony, el 9 de abril, afirmó que recogió a Kingsley en el mismo McDonald's donde anteriormente la había dejado con Bradley, explicando que él estaba ocupado y le pidió que llevara a la niña de regreso a casa. Cuando volvió a ver a Kingsley, Tony dijo que la menor se veía notablemente diferente. El cabello estaba mucho más corto. Su rostro parecía menos expresivo y había zonas de decoloración alrededor de las mejillas. También parecía pesar menos en comparación con la última vez que Tony la había visto. Cuando los investigadores le pidieron a Tony que proporcionara la dirección o el número de teléfono de Bradley, ella no pudo ofrecer ningún dato de contacto, lo que llevó a la policía a cuestionar la credibilidad de su versión. Tony declaró que, tras regresar a casa, cargó a Kingsley a una habitación, donde la niña dijo que sentía molestias en las piernas y en la cabeza. Aproximadamente 20 minutos después, Kingsley dejó de responder. Tony informó a los investigadores que intentó brindar ayuda médica inicial y que se comunicó con familiares antes de llamar al 911. También dijo a la policía que Kingsley había sido diagnosticada previamente, cuando era bebé, con dificultades leves de respiración y alimentación, y que en ese periodo había requerido apoyo nutricional especializado. Aunque el dispositivo fue retirado cuando cumplió 2 años, Tony señaló que el último chequeo médico de Kingsley se realizó en diciembre de 2022. En el hospital, la policía también entrevistó a varios familiares de Tony que se encontraban presentes, incluida su madre, Tammy High, junto con otros miembros de la familia. Además de la madre de Tony, la abuela de Kingsley, identificada como Hyota B en los registros judiciales, y la hermana de Tony, registrada como LM, también fueron entrevistadas por la policía en el hospital. Según Tammy, LM la llamó y le dijo que Kingsley había resbalado en el baño y que dejó de responder después de que Tony saliera brevemente de la habitación. Cuando los investigadores dieron seguimiento, Hebaby indicó que Tammy le había contado la misma versión, lo que llamó la atención por la inusual similitud entre los relatos. Los registros también señalan que Tony le dijo a su pareja que Kingsley presentaba leves dificultades para respirar y que LM le dio instrucciones por teléfono sobre cómo brindar ayuda inicial. Sin embargo, estos detalles no coincidían por completo con los hallazgos médicos ni con la línea de tiempo real. El 10 de abril de 2024, la policía acudió a la dirección que figuraba en la licencia de conducir de Bradley Welty, pero el residente actual informó que Bradley se había mudado casi un año antes. Según se reportó, Bradley pasó por el lugar el 9 de abril de 2024, el mismo día del incidente, y afirmó que no había visto a los niños desde hacía mucho tiempo. Ese mismo día, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis realizó un registro en la vivienda de Tony McClure. La pequeña casa en Indianápolis se convirtió rápidamente en el centro de la investigación. En la habitación trasera, donde los 2 hermanos de Kingsley dormían en literas, los investigadores notaron un tocador grande colocado frente a la puerta de un closet. Al moverlo, se percibió un olor viejo y desagradable
que se extendió por la habitación. Dentro de ese espacio, la alfombra mostraba señales de falta de limpieza, y en el suelo había envases vacíos de bebidas nutricionales, trozos de pan y restos de comida. En las paredes y en la puerta, los investigadores observaron marcas leves de residuos, lo que sugería que el área había sido tocada con frecuencia por una niña pequeña. En las paredes y en la puerta del closet, los investigadores encontraron marcas leves de residuos de una sustancia pegajosa, consideradas señales claras de que alguien había permanecido en ese espacio durante un periodo prolongado. Poco después, localizaron a Toni McClure dormida en un automóvil estacionado cerca del lugar de la investigación y le pidieron que hablara con ellos nuevamente. Esta vez, su versión cambió por completo. Toni admitió que ella era la cuidadora principal de Kingsley, con la ayuda ocasional de su madre, Tammy. Durante el interrogatorio, Toni dijo que, cuando su hermana había sacado a Kingsley unos meses antes, la niña había desordenado el baño y que, a partir de ese momento, ella se sintió abrumada y agotada por cuidarla. Toni negó que Kingsley hubiera resbalado y caído, afirmando que esa versión había sido un malentendido. Expresó remordimiento por haber proporcionado información incorrecta durante su entrevista inicial. Toni también admitió que Bradley Welty, el padre de Kingsley, no había visto a su hija en más de un año. Dijo que tanto su madre como su pareja, Ryan Smith, le habían advertido que prestara más atención a Kingsley, señalándole que la situación podría volverse grave si no lo hacía. Cuando se le preguntó sobre visitas del Departamento de Servicios para la Infancia, Toni explicó que el día en que una trabajadora social acudió al hogar, mantuvo a Kingsley en un área separada y les dijo que la niña se encontraba con sus abuelos. Explicó que la visita se produjo después de que su recién nacido diera positivo a una dañina, lo que obligó a los servicios infantiles a revisar las condiciones de vida de todos los niños en la casa. Toni declaró que temía que, si los trabajadores sociales veían la condición de Kingsley, sus otros hijos pudieran ser retirados del hogar. En la parte final de la entrevista, Toni dijo que su relación con Kingsley rara vez fue realmente cercana. Afirmó que Kingsley se mantenía distante después de haber sido colocada temporalmente bajo el cuidado de DCFS cuando era más pequeña, y que después de eso las cosas entre ellas nunca volvieron a ser iguales. Toni admitió que solo hacía lo mínimo indispensable por Kingsley y reconoció que sus propias acciones empeoraron la situación. Cuando se le preguntó directamente, Toni declaró que mantuvo a Kingsley en un área confinada a partir del Día de Acción de Gracias de 2023 y que esto continuó durante varios meses. Dijo que Kingsley solía llamar pidiendo atención y cuidados básicos. Toni admitió que la pequeña marca en el mentón de Kingsley apareció tras un momento en el que reaccionó sin control durante un conflicto entre ambas. En su declaración, Toni describió que, en los últimos momentos de Kingsley, la niña mostraba señales de cansancio extremo y un deterioro físico progresivo. Toni dijo que creía que la pérdida de su hija estaba relacionada con un deterioro físico severo, y admitió que en ocasiones simplemente deseaba que todo desapareciera. Esa afirmación provocó un largo silencio en la sala de entrevistas. Finalmente, Toni bajó la cabeza y dijo que deseaba que Kingsley nunca hubiera llegado a su vida, reconociendo que había actuado mal y que ella tenía responsabilidad. Posteriormente,
Ryan Smith fue entrevistado por separado. Dijo que el 9 de abril recogió al hijo de Tony de la escuela y regresó a casa poco después. Minutos más tarde, Ryan recibió una llamada desesperada de Tony diciendo que Kingsley no respondía y pidiéndole que sacara a los otros niños de la casa. Ryan señaló que él y su madre recogieron a los niños cuando llegaron los servicios médicos de emergencia y luego los llevaron a la casa de su madre en Plainville. Más tarde, DCFS organizó cuidado temporal para los menores. Durante su entrevista, Ryan dijo que conocía a Tony desde hacía aproximadamente un año y que había vivido en la casa durante 6 a 7 meses. Admitió que Kingsley parecía sentirse incómoda a su alrededor, probablemente porque él no era su padre biológico. Ryan también declaró que sus padres no habían visto a Kingsley desde diciembre de 2023, pero que la madre de Tony, Tammy, cuidaba a Kingsley con frecuencia los fines de semana, ya que la niña rara vez participaba en actividades familiares. Según la declaración de Ryan, Kingsley no tenía permitido convivir con su familia porque su padre había mostrado conductas preocupantes en el pasado. Dijo que, a partir de ese momento, Tony comenzó a mantener a Kingsley en un área confinada alrededor del Día de Acción de Gracias de 2023, y que la condición de la niña empezó a requerir atención especial de manera creciente, sobre todo durante los últimos 2 a 3 meses. Ryan afirmó que, durante todo ese periodo, solo vio a Kingsley salir de ese espacio alrededor de 10 veces, y en cada ocasión únicamente por 1 a 2 horas. Para ponerlo en perspectiva, dijo, se trataba de una niña de 5 años que no convivía con la familia durante meses enteros. Ryan señaló que en repetidas ocasiones le suplicó a Tony que cuidara mejor de Kingsley e incluso le advirtió que contactaría a las autoridades si la situación no cambiaba. Pero que, debido a que aún se preocupaba por Tony, no actuó a tiempo. Según él, Tony siempre tenía miedo de que, si las autoridades acudían a la casa, los otros niños pudieran ser retirados temporalmente, y Ryan no quería ser la causa de eso. Admitió que nunca llevó a Kingsley a revisiones médicas ni buscó ayuda médica. A pesar de haber notado su deterioro progresivo, Ryan dijo que aproximadamente un mes antes de que Kingsley falleciera, limpió el área donde ella permanecía y notó un olor rancio y desagradable, así como señales de descuido. Afirmó que intentó convencer a Tony de permitir que Kingsley saliera con mayor frecuencia, pero nada cambió. Al final de la entrevista, Ryan bajó la cabeza y dijo que sentía que también tenía cierta responsabilidad, aunque no al mismo nivel que Tony. Sé que merezco críticas. Vi lo que estaba pasando, pero no actué a tiempo. Más tarde, la policía entrevistó a la madre de Ryan, identificada en los registros como Mesa. Ella dijo que el 9 de abril se reunió con Ryan en su lugar de trabajo y fue con él a la casa para recoger a los niños. Al entrar, vio a Tony sentada en una habitación con una expresión vacía y no vio a Kingsley. Señaló que conoció a Kingsley en 2022 y que cuando la familia vivió con ella en 2023, Kingsley se comportaba bien. Era un poco tímida pero amable. Sin embargo, después de que Tony y Ryan se mudaron, dijo que casi no volvió a ver a Kingsley. Según el testimonio de la madre de Ryan, Kingsley vivió con su familia durante un periodo en 2023. Después de que ella la conociera por primera vez en 2022,
En ese momento, Kinsley era una niña con mucha energía, a veces juguetona y traviesa. Pero con el tiempo, ella notó cambios claros tanto en su comportamiento como en su estado de salud. Dijo que Kinsley podía mostrarse alegre y sociable en algunos momentos, pero en otros parecía retraída e incómoda, lo que la llevó a preocuparse, pensando que la niña podía necesitar apoyo emocional en lugar de ser simplemente etiquetada como mal portándose, como suelen asumir los adultos. También comentó que Kinsley a veces se despertaba durante la noche para buscar comida en la cocina, algo que, en su opinión, reflejaba necesidades diarias no cubiertas. Después de que la familia de Tony se mudara de su casa en octubre de 2023, la señora casi no volvió a ver a Kinsley. La última vez que la vio fue a principios de diciembre, y esa imagen quedó grabada en su memoria. Se veía agotada, su piel parecía pálida y sus ojos no tenían brillo. Sentí que algo no estaba bien. Aproximadamente 6 meses antes del trágico incidente, Ryan acudió a su madre para hablar sobre la situación de Kinsley. Dijo que las cosas debían cambiar, pero también admitió que él se enfocaba principalmente en cuidar a los niños varones, mientras que Tony era la principal responsable de Kinsley, y que en ocasiones Tony mostraba poca cercanía emocional hacia su hija. Ryan también le contó que con frecuencia tenía sueños inquietantes relacionados con Kinsley, lo que lo afectaba profundamente, aunque aún no se sentía listo para actuar. Cada vez que la madre preguntaba después por Kinsley, Ryan le respondía que todo estaba bien. Según los registros judiciales, PW, el hermano de 4 años de Kinsley, dijo que su hermana a menudo era mantenida dentro de la casa, lo que la hacía sentirse infeliz y menos interactiva con los demás niños. PW explicó que en ocasiones su madre exigía que Kinsley permaneciera en un área disciplinaria por haberse movido de su lugar asignado, un sitio que la niña llamaba inocentemente el área pequeña. PW comentó que, en algunos momentos, Ryan también parecía incómodo con que Kinsley tuviera que quedarse ahí, lo que le generaba preocupación. PW compartió que Kinsley llamaba a ese espacio la pared, un rincón pequeño sin juguetes donde debía permanecer durante largos periodos. «Mi hermana no estaba feliz», dijo PW en voz baja. «Tenía que quedarse ahí todo el día». BW, el hermano de 6 años de Kinsley, dijo que todos los niños tenían áreas disciplinarias, pero que Kinsley tenía un lugar separado cerca de la entrada y debía quedarse ahí mucho más tiempo que los demás. BW señaló que, cuando terminaba el tiempo disciplinario, Kinsley no regresaba a las actividades familiares. Recordó que a veces dormía en esa zona baja y que llegó a acostumbrarse al espacio reducido. BW también dijo que, cuando la familia comía pizza, Kinsley no se unía porque con frecuencia se decía que no obedecía. En los últimos meses, Kinsley casi siempre era mantenida en esa área. BW recordó: «A veces me hablaba desde ahí, como si solo quisiera que alguien hablara con ella». PW también recordó un incidente en el que Kinsley salió corriendo del rincón. Le tomó la mano y le dijo: «Dile a mamá que salí». Después de eso, fue obligada a regresar al área disciplinaria. Aunque PW no supo qué ocurrió después, BW terminó su declaración con un detalle que afectó profundamente a los investigadores. «La última vez que la vi fue antes de ir a la casa de mis abuelos. Se veía muy cansada y ya casi no sonreía».
Mientras la investigación continuaba, la madre de Tony, Tammy, fue entrevistada nuevamente. Dijo que al principio creyó la versión sobre un incidente menor en el baño, hasta que vio las declaraciones de su hija en redes sociales. Tammy reconoció que proporcionó información incorrecta por miedo a que su hija perdiera la custodia de los niños. Esta revelación generó indignación pública y subrayó cómo el silencio de los adultos puede, en ocasiones, tener consecuencias casi tan graves como el propio acto dañino. Según los registros de la investigación, el Departamento de Servicios para la Infancia visitó el hogar de Tony al menos 4 veces buscando a Kingsley, después de recibir múltiples reportes relacionados con su salud y sus condiciones de vida. Sin embargo, Tammy, la madre de Tony, no reveló por completo a los trabajadores sociales el paradero ni la condición de Kingsley. Cuando fue cuestionada, Tammy dijo que cada vez que Kingsley se volvía demasiado activa, Tony le indicaba que se sentara en un pequeño rincón para tranquilizarse. Tammy declaró que la última vez que vio a Kingsley fue el 7 de abril de 2024, durante una pequeña reunión en la casa de la hermana de Tony, donde se le pidió a la niña que permaneciera sentada en un solo lugar la mayor parte del tiempo. Al día siguiente, Tammy volvió a ver a Kingsley cuando Tony llevó a los niños a observar el eclipse solar total. Aunque debía haber sido un momento familiar alegre, Tammy dijo que Tony continuó manteniendo a Kingsley en un área separada, alegando que la niña estaba causando dificultades menores. Tammy informó a la policía que solo había ido a la casa de Tony en 2 ocasiones para cuidar a Kingsley, una cuando nació el bebé recién nacido y otra durante la Navidad de 2023. En ambas ocasiones, sintió que Kingsley se mostraba cada vez más retraída y sin energía, especialmente durante los últimos 5 a 6 meses. Tammy dijo que aconsejó a su hija ser más cuidadosa y amable con Kingsley, pero nada cambió. Admitió que se dio cuenta de que Kingsley estaba siendo mantenida en un espacio confinado después de verlo durante una videollamada. Tammy también reconoció que, en algunas ocasiones, ayudó a Tony a evitar que Kingsley se moviera por la noche, algo que más tarde los investigadores describieron como inapropiado. Tammy dijo que entendía que tenía responsabilidad, aunque creía que era distinta en grado a la de Tony. Poco después de esta declaración, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis publicó un mensaje público en Facebook, señalando que lo que los oficiales encontraron dentro de la casa de Tony fue una de las escenas emocionalmente más difíciles que habían presenciado. El jefe de policía, Chris Bailey, declaró: «Ningún niño debería vivir jamás en condiciones como esas. La pérdida de Kingsley es una historia profundamente triste y un recordatorio contundente de las graves consecuencias cuando los adultos no alzan la voz a tiempo». Al referirse nuevamente a la vivienda donde vivía, Kingsley agregó: «Poco después, el 15 de abril de 2024, Tony McClure fue acusada en relación con la pérdida de una menor por mantener a Kingsley en condiciones inadecuadas a que derivaron en serias preocupaciones de salud y por incurrir en un trato inapropiado hacia una menor. La pérdida de Kingsley se convirtió rápidamente en motivo de una fuerte indignación pública en todo Indiana, apenas días después de que se anunciaron los cargos. Joshua Bain, miembro del Consejo Ciudad-Condado de Indianapolis-Marion, solicitó una revisión independiente de todo el caso.
Bain señaló que no se trataba solo de una tragedia familiar profundamente dolorosa, sino también de un caso que planteaba serias preocupaciones sobre el sistema de protección infantil. Ryan Smith enfrentó 3 cargos relacionados con no proporcionar el cuidado adecuado y con restringir el acceso de una menor a sus necesidades básicas. Mientras que Tammy High, la madre de Tony, fue acusada de manera preliminar por negligencia hacia una persona dependiente con consecuencias preocupantes, según los registros del Tribunal del Condado de Marion. Los fiscales indicaron que Tammy enfrentaría cargos formales en la siguiente fase de la investigación del caso Kingsley. No mucho después, se hicieron públicos una serie de mensajes de Facebook Messenger entre Tony y Tammy, que revelaron cómo ambas se comunicaban y ocultaban la realidad de la condición de Kingsley durante muchos meses, ofreciendo una perspectiva nueva y alarmante del caso. Los mensajes mostraban patrones de cuidado inadecuado, junto con acciones tomadas por Tony y Tammy para ocultar esa realidad. Los registros judiciales indican que los mensajes, que se remontaban a 2022, incluían lenguaje inapropiado y conversaciones sobre controlar la comida y las bebidas, limitar el acceso al refrigerador y restringir el acceso a alimentos o agua sin permiso. En un mensaje de mayo de 2022, Tony dijo que Kingsley había intentado salir de un área restringida, y Tammy respondió que debían tomarse medidas para evitar que volviera a ocurrir. Cuando Tony dijo que había intentado seguir ese consejo, Tammy presuntamente respondió que eran necesarias medidas más estrictas para que Kingsley entendiera las reglas. Tony también le comentó a Tammy que Kingsley solía angustiarse cuando se aplicaban medidas disciplinarias, y Tammy respondió que era consciente de esa reacción. Los mensajes también mostraron los esfuerzos de Tammy por mantener información sobre Kingsley fuera del conocimiento de DCFS y del público. En marzo de 2024, Tammy advirtió a Tony que trabajadores sociales de DCFS habían acudido a su casa. Tony respondió que debían elegir un día para que Kingsley se quedara con Tammy y así no fuera vista durante la revisión. Después de que esta evidencia se hiciera pública, los cargos contra Tammy se ampliaron para incluir 5 cargos adicionales relacionados con no proporcionar el cuidado adecuado y un cargo por no reportar a tiempo condiciones preocupantes. El 28 de abril de 2024, la familia de Kingsley y personas que la apoyaban se reunieron frente al Capitolio del estado de Indiana para exigir mejoras en el sistema de bienestar infantil. Argumentaron que los servicios sociales debieron intervenir antes y que la situación nunca debió llegar a un desenlace tan trágico. Algunos familiares señalaron que Kingsley y sus hermanos ya habían sido retirados del hogar con anterioridad, solo para ser regresados después. Los registros judiciales revelaron que Tony se había declarado culpable de negligencia hacia una persona dependiente en 2020 y que esa persona dependiente era Kingsley. Un administrador de casos entrevistado durante la investigación indicó que hubo múltiples reportes de cuidado inadecuado a lo largo de los años, de manera especialmente preocupante. DCFS estuvo presente en el hogar el mismo día en que Kingsley falleció. Durante la manifestación, la tía de Kingsley, Carrie Hogan, habló con profunda emoción ante los reporteros y dijo: «Ella será para siempre una niña de 5 años. Dejó este mundo debido a condiciones de vida inadecuadas y a las fallas de quienes debían amarla y protegerla.
Carrie afirmó que haría todo lo posible por honrar la memoria de Kingsley. Lanzó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos conmemorativos, utilizando el símbolo de una princesa para representar las pequeñas alegrías que Kingsley brindó a quienes la rodeaban. La recaudación logró $6,688 estadounidenses, superando su meta de $5,000 estadounidenses en tan solo unos días, gracias a la solidaridad de cientos de personas conmovidas por la historia de Kingsley. Según los registros de la investigación, Kingsley nunca fue diagnosticada con problemas de conducta ni con condiciones de salud mental. Nadie puede decir con certeza qué ocurrió durante sus últimos días. Sin embargo, a partir de las declaraciones de otros familiares ante las autoridades, queda claro que, si Kingsley hubiera necesitado ayuda, los adultos a su alrededor tenían la capacidad de brindársela. En lugar de tomar medidas para llevarla a un entorno más seguro o buscar apoyo profesional, ella atravesó un deterioro físico grave sin recibir la atención que necesitaba. Una realidad que ha obligado tanto a la familia como al sistema de protección infantil a reflexionar sobre su papel. Si alguien hubiera intervenido en el momento adecuado, Kingsley podría haber recibido atención médica apropiada, haber sido canalizada con especialistas y haber tenido una infancia más plena, en lugar de pasar sus últimos días, quizás, en un espacio confinado y sin condiciones adecuadas de vida. Su historia es profundamente dolorosa, pero también sirve como un recordatorio de otros niños cuyos nombres casi nunca escuchamos. Niños que en ocasiones no reciben el apoyo necesario por parte de sus padres, no por maldad, sino por falta de conocimiento, recursos y orientación práctica sobre cómo cuidar a un menor. En lugar de buscar ayuda, algunas familias guardan silencio, etiquetan a sus hijos como difíciles y permiten que crezcan sin la guía ni el apoyo emocional que realmente necesitan. Pero, más importante aún, basta con que una sola persona adulta tenga el valor de reconocer que un niño necesita ayuda para que todo pueda cambiar. Si esta historia le hace pensar en un niño o en un padre que está pasando por dificultades, recuerde que el primer paso para ayudar a un menor es que un adulto admita que no puede hacerlo todo solo. No todas las situaciones son tan graves como la de Kingsley, pero cada decisión a tiempo, cada llamada en busca de apoyo puede cambiar el futuro de un niño. Y si este mensaje llega aunque sea a una sola persona, alguien dispuesto a alzar la voz, entonces así es como Kingsley continúa marcando una diferencia. Hasta el momento de esta grabación, en marzo de 2025, el caso de Kingsley Welty sigue pendiente ante los tribunales. Está previsto que el juicio conjurado comience el 15 de septiembre de 2025. A partir de junio de 2024, Ryan Smith fue liberado bajo fianza, mientras que Toni McClure y Tammy High permanecen detenidas en la cárcel del condado de Marion. Como en todos los casos en proceso, las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo privado para Kingsley bajo el cuidado de Meredith Clark Funeral Home en Morgantown, Indiana. Fue sepultada en el cementerio East Hill, bajo un marcador negro con forma de corazón sobre una base de granito, acompañado de un florero donde los visitantes llevan flores frescas cada semana. El marcador muestra una imagen de Kingsley con un vestido rojo con rayas negras.
la misma fotografía utilizada en su obituario, junto a unas palabras que han conmovido profundamente a muchas personas. Demasiado preciosa para este mundo. Este vídeo fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de explotar el impacto ni de sensacionalizar la tragedia. Por favor, den me gusta. Suscríbanse y activen las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia representa una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño sea seguro, amado y verdaderamente escuchado.